Bendiciones, amados hermanos y hermanas. Queremos bendecirle en esta hora, darle gracias al Señor por este tiempo que Él nos regala para poder enseñar la palabra, para poder tener un tiempo junto a la enseñanza de la palabra. Y como hemos venido hablando, el título de esta serie de mensajes es Entendiendo los tiempos de Dios, porque hemos querido traer un poco de claridad a los días que estamos viviendo, traer luz a los días de oscuridad que estamos viviendo y lo que nos importa a nosotros como ministerio, como hijos del Señor, es poder traer luz a la iglesia, poder traer claridad, saber dónde estamos parados, en qué tiempo profético estamos parados y hacia dónde vamos. Esa es nuestra finalidad, ese es nuestro sentir, de poder ayudar a la iglesia en todo esto y tratar de no equivocarnos, sabiendo que, como dijo el apóstol Pablo, que en los últimos días o en los postreros tiempos vendrían falsos maestros, falsos profetas y enseñarían cosas que no están acordes a la palabra del Señor. Por lo tanto, para poder entender en qué tiempo estamos viviendo, necesitamos ir a la palabra de Dios, necesitamos ir a la profecía y esta profecía estudiarla desde sus textos originales y entender la intención del profeta, qué es lo que Dios le habló y qué es lo que Él transmitió. Así que hemos querido llamar a esta serie de mensajes Entendiendo los tiempos de Dios. Y hoy día vamos a estar hablando un tema fascinante que tiene que ver con el espíritu de la iglesia de la Odisea. Como hemos dicho anteriormente, que la iglesia de la Odisea es característica de la iglesia de los postreros días, ¿no es cierto? Una iglesia tibia, una iglesia que solamente tiene nombre de cristiano, pero que vive en una tibieza espiritual. Y nosotros lo que hemos querido traer luz es a poder entender cuál era el espíritu que se movía en esta iglesia, qué es lo que ellos creían, sentían, y cómo estaba su vida delante del Señor. Así que te invitamos en este día a que puedas sintonizar, ahí tener unos 10-15 minutos con esta cápsula de enseñanza Entendiendo los tiempos de Dios y con el título de hoy, El espíritu de la iglesia de la Odisea. Así que te bendecimos y queremos invitarte a este gran tiempo de enseñanza. Así que Dios bendiga tu vida. Amados hermanos, acá estamos nuevamente, el Ministerio Tabernáculo de Adoración para todas las Naciones, que le habla el pastor Vladimir Cataldo desde la casa, del estudio de la casa. Así que queremos invitarle en esta tarde a poder tener un tema con respecto a los días del fin, a las señales de los últimos tiempos y cómo hemos denominado esta serie de mensajes Entendiendo los tiempos de Dios, con el tema de hoy día hablando sobre el espíritu de la iglesia de la Odisea, o cuál era el espíritu que se movía en la iglesia de la Odisea. Amén. Y entendiendo que la Odisea es una de las iglesias que tiene que ver característicamente con la iglesia de los últimos tiempos. Hemos hablado de la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea como un mensaje no solo para el tiempo en las cuales existieron, sino que también teniendo una doble interpretación, hablándole a la iglesia del tiempo actual y hablándole a la iglesia de los días del fin. Así que queremos invitarte en esta hora y ahí citar el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, donde el Señor Jesús le habla a la iglesia de la Odisea y la reprende por su tibieza espiritual. Y vamos a entender el espíritu que se movía en ella a través de estos versículos. Dice así, Apocalipsis 3:17 dice: ¿por qué tú dices, hablándole Jesús a la iglesia, yo soy rico o rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad? Y el Señor le dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta fase o en esta parte del espíritu que se movía en la iglesia de la Odisea es que ella lo primero que decía es que era una iglesia rica y se había enriquecido y no tenía necesidad de nada. Sin embargo, el Señor le dice: bueno, eso es lo que tú dices externamente, pero por dentro eres pobre, eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Miren qué increíble, porque lo que le llevó a la tibieza espiritual a la iglesia de la Odisea fue netamente un espíritu que tiene que ver con las riquezas, o está asociado al Dios de las riquezas llamado Mamón. No es que Dios
no quiera que su pueblo sea próspero. No es que Dios no quiera que su pueblo sea bendecido. Sí, Dios quiere que su pueblo sea bendecido integralmente en todas las áreas, pero lo que Dios no quiere de su pueblo es que su pueblo amontone riquezas materiales para esta tierra, porque cuando partamos de esta tierra nada nos vamos a llevar. Y si vemos la iglesia apostólica, la característica de la iglesia apostólica era que era llena del Espíritu Santo. Ella era llena del poder de Dios. La iglesia apostólica era llena de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, no tenían grandes riquezas, no tenían grandes templos, pero sí eran ricos en el poder del Espíritu Santo. Y por eso que ellos fueron usados grandemente en las manos del Señor, porque no se ocuparon en las riquezas terrenales, sino que se ocuparon de las riquezas del Espíritu que les daba poder para poder conquistar el reino de las tinieblas. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que lo que le lleva a la tibieza espiritual a la iglesia de la Odisea, una son las riquezas materiales. Por lo tanto, tenemos que entender que el mensaje que se predicaba en aquel lugar tenía que ver netamente con un mensaje de prosperidad. No era un mensaje cristocéntrico, no era un mensaje en el cual ellos llamaban al arrepentimiento, llamaban al pecado pecado y llamaban al pueblo a arrepentirse. Era todo lo contrario. Su mensaje eran las riquezas, porque ella misma dice: decirme, soy rica y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Las riquezas la llevaron a la tibieza espiritual, porque esta iglesia amontonó para sí riquezas y no repartió esas riquezas a los pobres, a los necesitados o a las iglesias que estaban pasando problemas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dice la historia y la arqueología bíblica que la iglesia de la Odisea, o el pueblo de la Odisea, como ya conocemos, era un pueblo que tenía mucha riqueza económica. De hecho, en el año 60 y algo hubo un terremoto ahí en la Odisea. Y cuenta la historia que Roma va a acudir en ayuda para poder levantar la ciudad, y no fue necesario. Los ricos de la ciudad, la ciudad como era tan rica y la iglesia igual, no tuvo necesidad de que Roma les ayudara para reconstruir la ciudad. Eso quería decir que había mucha riqueza atesorada en aquel lugar. Estaba el primer centro de oftalmología del mundo, el mayor lugar donde se procesaba o se hacía lo que era el colirio, ¿no es cierto? Un centro oftalmológico mundial del imperio en aquellos días. Era una ciudad donde se exportaba y se producía la lana para hacer los vestidos, ¿no es cierto? Las vestimentas más costosas de ese tiempo o del tiempo que ellos estaban viviendo. Por lo tanto, era una sociedad próspera, era una sociedad que tenía mucha riqueza. Y esa mucha riqueza entró dentro de la iglesia. Y lo que cuenta la arqueología bíblica es que los cristianos de aquellos días de la iglesia de la Odisea hacían pompa de sus vestimentas. Ellos competían en sí quién se vestía mejor, ellos competían en sí quién tenía más riqueza, quién tenía más bienes materiales. Por lo tanto, la iglesia decía: de nada tengo necesidad, estoy enriquecida en todo, no tengo necesidad. Incluso esta riqueza los llevó a ser tibios, ¿no es cierto? Y a estar delante del Señor en una condición espiritual deplorable, donde Dios le dice: eres pobre, desventurada, ciega y desnuda. O sea que ellos podían tener riquezas materiales, ellos podían tener cosas materiales, pero delante del Señor eran pobres, ciegos, desnudos y desventurados, mis hermanos. Entonces, el espíritu de la Odisea, el espíritu que se movió en la Odisea, que no solamente estaba ligado al tema político, humanista. ¿Se acuerdan que yo le había dicho la vez anterior que la palabra la Odisea viene de Laos, que significa la voz del pueblo? Por lo tanto, no solamente el espíritu de la Odisea estaba arraigado en la voz del pueblo, sino que también estaba arraigado en las riquezas, en las cosas materiales, en las riquezas materiales. Y esta es la reprensión que Jesús le hace a esta iglesia. ¿Por qué?
porque habían puesto toda su mirada en las cosas materiales. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que primeramente tenemos que buscar el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Ahora, usted me puede preguntar, pero pastor, ¿acaso Dios no quiere que sea bendecido? ¿Acaso Dios no me quiere prosperar? Y mi respuesta es sí, Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, y la misma palabra lo dice. Pero tenemos que entender que la palabra bendición, la palabra shalom, la palabra verá, que tiene que ver con prosperidad, con bendición, no se va a referir nunca o casi nunca se va a referir a las posesiones terrenales o a las riquezas de la tierra. La palabra bendición, el shalom de Dios, tiene que ver con una bendición integral en nuestra vida, no solamente en las cosas materiales, sino que en mi alma que sea prosperada, mi casa sea prosperada, mi familia sea prosperada. Eso es el todo que Dios quiere, que nosotros seamos prosperados. Y cuando dice la palabra que que Cristo se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros, enriquecernos, no se estaba refiriendo a riquezas materiales, sino que se estaba refiriendo a las riquezas que están en Cristo, tales como la fe, tales como la palabra del Señor, tales como los milagros, las señales, etcétera, etcétera. Esas riquezas que el Señor nos ha dado dentro de nosotros, que tiene que ver con su palabra y sus promesas. Y esa es la respuesta ante esto. Dios quiere bendecirnos, sí, pero que esa misma bendición económica vaya de la mano con la bendición espiritual, con el crecimiento espiritual tuyo. Tú no puedes crecer en bienes, endeudarte y comprar cosas y tener bienes si tu vida espiritual no está creciendo. Es inconsecuente. Por lo tanto, Dios quiere bendecirnos, pero de una forma integral. Bueno, el espíritu de la Odisea tiene que ver con un espíritu de autosuperioridad. Tiene que ver con el orgullo, con el mismo pecado que le pasó a Sodoma. Por la abundancia de pan, por la abundancia de riquezas se enorgulleció. Lo mismo le pasó a la iglesia de la Odisea, se enorgulleció. Yo no tengo necesidad de nada, no tenían necesidad ni de Dios, por lo tanto habían dejado fuera al Espíritu Santo, y como lo hemos dicho anteriormente, el Espíritu Santo les dijo: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. La tibieza espiritual, las riquezas de esta tierra dejaron al Espíritu Santo fuera de la iglesia. Por eso que ella dice: yo no tengo necesidad de nada, se enorgullece, es autosuficiente, ya no depende de Dios. Y mis hermanos, este es el espíritu que se va a mover en estos días y que ya se está moviendo. Una falsa prosperidad, una prosperidad que te promete una casa nueva, un auto nuevo, una casa en la playa, en la montaña, una nueva vida. Pero un mensaje que no te habla del sufrimiento de Cristo, un mensaje que no te habla de cargar la cruz, un mensaje que no te habla de que va a tener que padecer por el Evangelio, un mensaje que no te habla que los primeros cristianos vendían su herencia y no era para que los siervos, los pastores se hicieran ricos, sino que era para ponerla a los pies de los apóstoles y los apóstoles repartieran esa riqueza y no hubieran necesitados dentro de la iglesia. Esa es la finalidad de la riqueza, levantar tus manos, extender tus manos hacia los necesitados. No es que tú amontones riquezas, porque nada te vas a llevar de esta tierra. Así que la pregunta es, el Señor le dice y le da un consejo a esta iglesia: por tanto yo te aconsejo de que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, el Señor le está diciendo: eres rica, pero yo te aconsejo que compre oro refinado de mí. O sea que no era solamente el oro de 24 quilates que ellos tenían, sino que Dios tenía un oro mejor que ese oro de 24 quilates. No eran las vestiduras pomposas que ellos tenían, sino que Cristo les dice ahora: pónganse vestiduras blancas que reflejan la justicia y la santidad, y ya no usen colirio como lo usan para los ojos, sino que ahora tienen que ungirse los ojos con colirio, pero para que vean sus ojos con los ojos del Espíritu. Por lo tanto, eso es lo que Dios nos está diciendo. ¿Cuál es la iglesia
en la cual vamos a estar en los últimos días? ¿Cuál es el mensaje que vamos a escuchar en los últimos días? ¿Va a ser solo un mensaje de prosperidad, de que te va a ir bien? ¿O va a ser un mensaje que tienes que tomar la cruz cada día y seguir a Cristo? Mira lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 51, 45. Dice: salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno la vida del ardor de la ira de Jehová. Sabemos que todos los que compongan, estén dentro de esta iglesia, la gran mayoría quizás de ellos no se va a salvar. La gran mayoría de ellos, de los que están dentro de esta iglesia, van a caer ahí en Mateo capítulo 5, donde muchos de ellos dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros y sanidad. Y el Señor les diga: no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque pusieron sus ojos solamente en las cosas materiales y no en las cosas del Espíritu. Este es el Espíritu que gobernó a la iglesia de aquellos días y que también quiere gobernar a la iglesia en estos días. Una iglesia materialista, una iglesia tibia que solamente se ocupó de las cosas materiales. Así que la invitación es a que no seas parte de este tipo de iglesia, que no escuches este tipo de mensajes. Si todo el día te están dando mensajes de que te va a ir bien, positivismo, prosperidad, no escuches ese tipo de mensajes. Escucha mensajes que tienen que ver con la cruz de Cristo, con el precio que tienes que pagar. Escucha mensajes con que te digan que el mundo te va a aborrecer por la causa de Cristo y que vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Escucha mensajes de que Cristo viene, de que el juicio es inminente. Escucha ese tipo de mensajes. No te sientes en la iglesia de la Odisea, huye de ella, sino que siéntate con los hermanos de Filadelfia que han guardado la palabra y que están esperando con ansias la venida del Señor. Así que yo quiero dejarte con este mensaje, esta pequeña enseñanza, y espero que te sirva para la edificación y para que entiendas los tiempos en los cuales estamos viviendo. Como decimos cada semana, entendiendo los tiempos de Dios. Así que Dios te bendiga, iglesia, y nos vemos en una nueva cápsula de enseñanza.